Amigos televidentes, ya estamos de regreso. Le damos gracias al Señor por este tiempo precioso y muy valioso. Bueno, en esta mañana tengo ya a mi invitado, el pastor Ángel Manso Montes de Oca, que en esta mañana ya nos acompaña. Él es el autor del libro que tenemos en este momento, Jesús antes del cristianismo. Quiero mandar un saludo muy grande a mis hermanos preciosos en Guayaquil, así que mi querido Guayaquil, pues un abrazo muy grande, que el Señor me los bendiga mucho a ustedes, a su familia, y recuerden que ahí donde usted está, tienen un buen amigo que los está acompañando y su nombre es Jesús, el Salvador. ¿Ves? Hasta los libros se emocionan. Mi querido pastor, que el Señor lo bendiga, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Marix, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes de este canal, a toda la sintonía que hay allá en Guayaquil, aquí en Quito. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pastor, usted está llegadito prácticamente. ¿Usted? Así es. Ay, huele a costa. Todavía temblando del avión, Bueno, pastor ha venido recién, está llegadito pues de Guayaquil, a tener este tiempo tan especial acá en nuestro programa, la revista familiar Asoma. Y vamos a hablar, mi querido pastor, de este libro muy precioso, bueno, que yo lo tengo aquí, por favor, yo quiero mostrarlo. Aquí está. Jesús antes del cristianismo. Bueno, es una muy buena pregunta, una muy buena enseñanza, digamos, un buen tema, amigos televidentes, porque también muchos nos hacemos muchas preguntas. Hay tantas cosas que el ser humano debe y necesita saber. Así que, mi querido pastor, pues vamos a hablar un poquito del libro. Con mucho gusto. Este es un libro que nace básicamente con una preocupación. Y es una preocupación por las nuevas generaciones, aquellas generaciones que quieren más de Jesús, pero a veces se chocan con algunas cuestiones ahí en la iglesia que se da como discursos acerca de Jesús, ¿no? Por eso de allí la necesidad de volver a Jesús o de pensar en un Jesús antes del cristianismo. Definimos cristianismo, por lo menos aquí en este texto, a toda la construcción religiosa institucional que se hizo del movimiento de Jesús a partir del siglo IV en adelante. En ese sentido, cuando hablamos de un Jesús antes del cristianismo, es tratar de acercarnos a ese Jesús que nos narran los evangelios, donde en aquella época todavía no existe una institución, no existe una religión, y donde el movimiento de Jesús, las enseñanzas de Jesús tienen otra dimensión, tienen otra perspectiva, que después, con el transcurrir de unos 2, 3 siglos, va a cambiar bastante, y diría yo que ha cambiado hasta nuestros días. Así que ese es, por un lado, la intención, el deseo, la motivación que está detrás de este texto: invitar a las personas, a los lectores, a los interesados en Jesús, no solamente las personas que son parte de una confesión cristiana, incluso aquellos que no lo son, para conocer un poquito más de él desde la perspectiva histórica. Mire, pues amigos televidentes, yo mientras el pastor Ángel nos hablaba un poquito del tema de Jesús antes del cristianismo, se me venían muchas cosas a la cabeza. También me llamaba la atención, les muestro otra vez el libro, vemos aquí en la imagen, en la portada, la pastillita, ¿no? Así teniéndola ahí una pastillita. A veces todos, como cuando nos duele la cabeza, la rodilla, nos tomamos una pastilla, pues de alguna manera, pues, o sigues un tratamiento y ya como que ya te alivia, ¿no? Fuera tan fácil a veces cuando tenemos los problemas tomarnos esas pastillitas. Bueno, podría ser... Llama la atención y te hace pensar muchísimo. Podría ser una posible interpretación esa pastillita, ¿no? Aunque si le preguntamos al diseñador del libro, nuestro querido hermano Félix Valencia, pues bueno, tendría toda una explicación teórica del diseño, ¿ah? Un saludo a Félix, que es un quiteño radicado acá desde luego. Pues bueno, bendiciones mi querido hermano. Y alguna vez, pues a ver, que me diga ahí cómo se inspiró, que
la pastillita. No, seguro, lo compromete en una invitación al programa y desde el diseño él viene a dar toda su reflexión teológica. Bueno, amigos televidentes, en esta mañana también tenemos una muy buena noticia. Tenemos esta bendición. La primera llamada que tengamos, vamos a estar entregando este hermoso libro de teología, apasionada por la vida. Mire, qué bonito. Así que vamos a hacer una pregunta muy fácil, por favor, muy fácil, para que esté pendiente de lo que estamos tratando, del tema que estamos compartiendo en esta mañana. Recuerde que hablamos del libro Jesús antes del cristianismo. Jesús antes del cristianismo. Así que, amigos televidentes, pues en esta mañana que usted esté muy pendiente, nuestras líneas ya están habilitadas. Pastor, cuando nos comentaba usted brevemente igual, hablamos tal vez de un Jesús, cuando usted dice en la palabra del Señor, cuando muchos de nuestros antepasados, nuestra familia preciosa que nos enseña, Marcos, Mateo, los grandes profetas, y cada uno de ellos, hombres que le sirvieron al Señor, que hablaban de Jesús, del Mesías, de aquel Salvador en aquellos tiempos. Y como usted decía, todo ese movimiento y tal que él hacía, y cuando estuvo en Galilea, y se ponía ahí en el mar de Galilea, él a predicar, y su voz retumbaba. No necesitaba, yo siempre digo, no necesitaba un megáfono, no necesitaba, pónganme en el sonido, a ver, y los parlantes que se escuchen aquí. Su misma voz era como trueno. Y su palabra, él hablaba y el viento, yo me imagino, el viento se llevaba sus palabras y se impactaban en el corazón de todos los que le veían y le escuchaban. Hoy por hoy, en este siglo que estamos, ¿sigue siendo el mismo Jesús? Muchas personas se pueden hacer esa pregunta. ¿El mismo Jesús antes y después? Bueno, primero resaltar esa poderosa imaginación que tiene Marixa, ¿no? En la época de Jesús obviamente no había parlantes, obviamente no habían equipos de sonido y obviamente tampoco habían multitudes numerosas, ¿no? de su movimiento más cercano. ¿Ese Jesús de los evangelios es el mismo de nuestros días? Pienso que sí y que no. Pienso que sí es el mismo cuando nos acercamos a Él, a mirarlo, a leerlo, a aprender de Él, desde lo que los evangelios nos enseñan. Tenemos 4 maravillosos libros en el Nuevo Testamento que los definimos como evangelios y son los que nos hablan sobre la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Creo que cuando nos limitamos a ellos, cuando bebemos de ellos, tratamos de recuperar en algo a ese mismo Jesús que las primeras comunidades cristianas lo escucharon hace más de 2000 años. Creo que cuando hacemos eso, sí, lo recuperamos, pero creo que no recuperamos a Jesús cuando de repente nuestros discursos, nuestras tradiciones, nuestras confesiones religiosas se anteponen a su enseñanza. Entonces resulta que ya Jesús no se escucha claramente. Pongamos un ejemplo para que esto pueda ser mejor ilustrado. Hablemos, por ejemplo, del tema de la pureza. ¿Qué nos enseñan los evangelios acerca de la pureza a través de Jesús? ¿Recuerdas ese texto donde Jesús dijo en una ocasión que el mal no es el que viene de fuera, el que me contamina, sino el que sale desde dentro, ¿no? Y Jesús dijo esa frase célebre, porque del corazón sale, del interior del ser humano. Es decir, para Jesús, en su enseñanza, la pureza tiene que ver con algo interno, que hay que trabajarlo a nivel del corazón. Muy bien, esa es la enseñanza de Jesús. Pero cuando en nuestros días la enseñanza sobre la pureza se centra en sobre qué te pones, sobre qué no te pones, sobre a qué lugar vas, a qué lugar no vas, me parece, con todo el respeto, que son enseñanzas que no están sustentadas en ese Jesús, sino que obviamente se basan en una tradición, en una confesionalidad de nuestras iglesias, pero que con buena o mala intención nos distancian un poco. Nos distancian, entonces comenzamos a pensar de que todo es malo, de que el mundo y de que el mal, comienzo a cuidarme de lo externo y eso es algo muy peligroso porque olvido la enseñanza principal de Jesús, que es lo interno. Como resultado, esto hace que muchos creyentes vivan o piensen su santidad desde lo exterior, desde lo de fuera. El mal está allá, el mal está en lo que veo, en lo que oigo, donde voy, hacia lo externo. Y descuidamos
lo interno. Entonces, en ese sentido, Maritza, me parece que perdemos un poco esa preciosa enseñanza de Jesús que dijo hace más de 2000 años, el mal viene de dentro. Permítame aplaudirlo, mi querido pastor, y doy un aplauso a esto. ¿Por qué, amigos televidentes? Porque en este momento usted tocó algo muy profundo y muchas veces muy delicado, o como digo yo, nos queremos hacer los locos. Nos hacemos así los locos. ¿Por qué? Gracias, pastor, por decirnos esto, es verdad. Cuando le preguntaba al mismo Jesús de antes, que hablaban nuestros amados, yo digo nuestra familia preciosa, que muy pronto los vamos a ver. Y en el aire, claro, a veces nosotros tan fácil, como decimos, le metemos la culpa a los demás. Es que yo estuve allá. Es que si no hubiera sido por él. Es que puro. Y somos así, digo yo, de feos, ¿no? Pero en realidad, es verdad, somos nosotros. Es mi interior, mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Son los que, ¿cómo pienso yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi conexión con el Señor? Porque cuando tenemos una intimidad, una conexión, estamos conectados con el Señor trabaja en nuestro interior, en nuestra pureza. Y no andamos ahí, es que ¿por qué me fui allá? Es que si no me he encontrado con esa amiga, es que este grupo de personas. Mira, Jesús explica mejor esta enseñanza y nos llega a decir, mire, si su ojo es bueno, todo lo que usted verá es bueno. Si su ojo es malo, va a ver todo malo, ¿no? Reafirmando esta idea por tomar un ejemplo de la enseñanza de Jesús acerca de la pureza. Desde luego, esto lo entendemos, esto lo comprendemos con mucho sentido pastoral, es importante comprender eso, pero dialogando y respondiendo a esta pregunta que tú me haces, si este Jesús de los evangelios es el mismo que hoy, bueno, sí, si nos acercamos a Jesús, y no si anteponemos a Jesús una serie de enseñanzas, de prácticas, de valores, de tradiciones que, insisto, por más buenas que éstas sean, pueden obstaculizar la enseñanza principal del maestro. Así es. Muchas gracias, mi pastor Ángel. Bueno, tenemos una llamada en este momento, mi hermana Elizabeth, que el Señor me la bendiga muchísimo. Gracias por comunicarse con nosotros y gracias por esperar en la línea. Buenos días, mi Buenos hermanita. días. Aquí llamándole para felicitarle por su programa y para darle la bienvenida a nuestro pastor que viene de Guayaquil. Ay, qué lindo. Muchas gracias, querida Elizabeth. Ay, qué bonito. A mí me encantan mis hermanas, por eso es que yo las amo mucho. Mi hermana preciosa. Bueno, con ese cariño tan grande, ese saludo muy cordial. Bueno, ¿usted quiere llevarse este hermoso libro? Sí. ¿Ha estado atenta? Sí. Eso, muy bien, así me gusta. A ver, ¿cuál es el tema que estamos tratando en esta mañana del libro? Jesús antes del cristianismo. Ay, mi hermana, que usted lo máximo. Muy bien, muy bien. Muy bien, mi hermana preciosa. Se acaba de llevar este hermoso libro que le va a ayudar muchísimo. Esto no es bueno, es buenísimo, mi querida hermana. ¿Qué le parece? Sí, una bendición porque ahí es para aprender y para poder guiar a otras personas que están en oscuridad. Amén, amén, mi hermana linda. Mi querida Elizabeth, usted puede pasar en el transcurso del día por nuestras instalaciones, por nuestro canal y poder retirar su bendición. Ya, muy amable. A usted, que tenga un bonito día, que el Señor me la bendiga mucho. Ya, gracias. A usted. Bueno, se fue ya el libro. Para la próxima ya tendremos más. Mi querido pastor, bueno, ¿qué tema más bonito que estamos compartiendo en esta mañana? La verdad, porque yo sé que a muchos nos hace pensar, nos hace meditar y vemos, sí, que Jesús, pero estamos en una época, no sé, yo digo que estamos como patas arriba más o menos, estamos todos al revés. Y antes del Señor quieres poner algunos adornitos, como adornitos, y cuando uno dice, esto se ve como sencillo, mejor le pongo un adornito para que se llame la atención y se vea más bonito. Así queremos hacer en la parte espiritual, en nuestra vida o en nuestra relación con el Señor. El Señor no hay que ponerle adornitos. Si nos vamos a la palabra, es que tiene que ser tal cual, porque el Señor no ha cambiado, somos nosotros que nos dejamos manipular por este mundo, mi pastor. Tenemos que ser un poco sinceros. Bueno, con mucha libertad, ¿no? Yo creo que es un reto y más que nada, Marisa, pienso en las nuevas generaciones. Pienso en los jóvenes de hoy, en las señoritas de hoy, en esas generaciones que quieren seguir al Señor,
pero hoy ellos tienen muchos cuestionamientos. Muchos de nuestros jóvenes ya distinguen entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas que a veces impartimos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Y especialmente ellos son sumamente críticos con algunas prácticas y posturas que tomamos como iglesia. De manera que este libro se lo diseñó pensando también en ellos, ¿no? Mirando a Jesús desde esa perspectiva crítica y poniéndolo en temas como, por ejemplo, Jesús y la pobreza, Jesús y las mujeres, Jesús y la inclusión, Jesús y los derechos humanos, Jesús y la liturgia, porque parece que Jesús solamente se ha quedado para el discurso de evangelización, las 4 leyes espirituales, ¿no? Que arrepiéntete, acepta a Cristo y ya. Pero Jesús es mucho más, Jesús es el fundamento de la fe cristiana y por lo tanto creemos que hay que recuperar la palabra y la enseñanza de Jesús en otros ámbitos de la vida. Es más, Marixa, te traigo un dato. Soy parte de un movimiento de predicación donde comenzó a hacer un análisis sobre lo que más se predica en nuestras iglesias. Y adivina qué encontraron sobre los temas que más se predican en nuestras iglesias. Pues bien, en nuestras iglesias lo que más se predica, según estas encuestas, es el Antiguo Testamento y especialmente los escritos de Pablo. Estos datos generaron una preocupación en este movimiento que lo llevó a considerar un énfasis de volver a la predicación de los evangelios. Imagínate, somos cristianos, somos seguidores de Jesús, pero a veces en todo un mes no escuchamos palabras sobre los evangelios. Obviamente, esto va a hacer que nuestra fe, que nuestra iglesia se distancie. Entonces yo me pregunto, si Jesús es el núcleo de nuestra fe, si no estamos meditando, aprendiendo de Él, ¿cómo nuestro cristianismo se va a ver motivado, fortalecido para los desafíos que tenemos el día de hoy? Por eso la necesidad de volver, ¿no? De volver a Jesús, de volver a este Jesús que está presente obviamente en toda la Biblia, pero de manera muy especial en los 4 evangelios. Amigos televidentes, aprendiendo palabra del Señor, aprendiendo a que debemos acercarnos al Señor. Y no decir, no, hermana, si hoy yo sí le voy a amar más al Señor. No, sí, también, el Señor es indiscutible. Cada día uno lo ama y más, y más, y más, y más, hasta que se te vaya la vida en ello. Es que jamás se te va a ir la vida, pues entonces por eso lo tienes que amar eternamente. Pero pegarnos a Él, y es verdad, a veces muchos hemos descuidado nuestro diario vivir con el Señor, pastor, por así decirlo. Y cuando hablamos del cristianismo y decimos, pastor, me gustaría que usted nos diga en este momento, ¿qué es el cristianismo? Porque mucho también se diversa todo, no sé, y seguimos con los adornitos, pero ¿qué es el cristianismo? Desde el enfoque del gran eterno, del Señor Jesús, pastor. Bueno, mirando a Jesús y definiendo el cristianismo desde las bases originarias, podríamos decir que el cristianismo es un movimiento de hombres y mujeres que siguen a Jesús, se inspiran en Él, lo anuncian y viven el reino de Dios. Eso es el cristianismo, así, a puras, a secas, en sencillo. Ser cristiano no es otra cosa que ser un seguidor de Jesús, el Cristo, comprometido con el proyecto. Por eso la pregunta para el cristiano, para la cristiana es, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Y desde ahí vive su vida. Mira, incluso, ¿qué concepto tenemos de Dios, Marixa? Porque muchas veces Jesús nos ayuda también hasta revisar nuestros conceptos de Dios. ¿Cómo Jesús se relacionó con Dios? ¿Cuál era la relación que tenía Jesús con Dios? Es interesante, el otro día conversábamos en una iglesia sobre esto de buscar al Señor, ¿no? Entonces unos hermanos le decían, tienen que buscar al Señor, y tienen que buscar al Señor, ¿no? Entonces otra hermana, muy dedicada a la lectura de los evangelios, sale y dice, pero hermanos, en los evangelios Jesús siempre está con Dios, no se le ha perdido. No sé por qué a nosotros siempre se nos pierde el Señor, que tenemos que andarle buscando. Más bien el camino sería, dejémonos hallar del Señor. Y parece interesante porque en ese simple ejemplo que nos puede dar un poco de broma, hay una cuestión muy fundamental de nuestra relación con Dios. Si yo concibo a Dios como alguien que tengo que estarlo buscando, que tengo que estar haciendo esto, haciendo el otro, mi relación con Dios se convierte en una relación un poco tensa. ¿Te pasó algo, Marixa? Es que no buscaste de Dios. Uy, ¿ahora dónde lo busco? ¿Cómo lo busco? ¿De qué manera? A ver. La vida cristiana comienza a convertirse en un estrés y hay personas que viven su fe haciendo una serie de cosas. En muchos casos, ese cristianismo se transforma en legalismo.
porque comenzamos a comprender nuestra relación con el Señor en dependencia de lo que hago. Ay, Marisa, hoy día no ayuné. Ay, Marisa, hoy día no leí la Biblia. Ay, hoy día no hice mi devocional y ahora no busqué del Señor. ¿Qué nos muestra Jesús? Y piensa que algo malo te puede pasar. Ay, sí. Y si te pasa, porque son cosas de la vida. Porque no buscaste del Señor. O alguien, viene un hermano que dice, entonces, la pregunta clave para nosotros como cristianos es ¿cómo Jesús vivía su relación con Dios? Y vemos a Jesús en una relación abierta, libre, de confianza. Jesús tiene una conciencia plena de que Dios es su Padre y de que Dios siempre está con él. Mira que en cada ocasión Jesús lo que hace es, hace una oración a Dios, pero nunca vemos a Jesús, vengan acá que vamos a buscar a Dios. No, Jesús vive, como dicen algunos, de cara a Dios, se relaciona con Dios, vive su vida con Dios, y esa es una gran diferencia. Ojo, con esto no pretendemos decir que los tiempos especiales de ayuno, de oración, no tengan lugar o no se valoricen. Para nada. Se entiende perfectamente. Lo que estamos diciendo es el sustento de mi relación con Dios. El sustento de nuestra relación con Dios es la fe en Cristo Jesús, su amor, su gracia, su aceptación. Desde ahí el cristiano, la cristiana se entrega al Señor y vive con el Señor. Precioso. Y vive con el Señor. Pastor, una maravilla en esta mañana poder compartir estos temas, de verdad. Nos estamos llenando más de amor, más del Señor, más de su presencia tremenda. Tenemos unas imágenes que vamos a compartir, Pastor. Solamente se me vino a la mente rápidamente, mientras, denle un abrazo a la hermana que dijo eso, por favor, de mi parte, cuando la vea, que me parece muy sabio lo que dijo, es verdad. El Señor no se nos ha perdido y a veces distorsionamos esto. Es verdad, o sea, así, las cosas como son. Pero se me vino rápidamente a la mente cuando en Génesis el Señor dice, hagámoslos, hay nuestra imagen y semejanza. Hagamos. No estaba solo. Él siempre ha estado ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira, en ese relato es interesante, en el Génesis, ¿cuándo se pierde Adán y Eva de Dios? Cuando faltan en el capítulo 3 y Dios los llama, ¿dónde están? ¿No? Y ellos parece que se han distanciado. Pues bueno, las buenas noticias del Evangelio es que Dios envió a su Hijo para amarnos, para entregarse por nosotros, y quienes hemos respondido a Él en fe, estamos con Él. Por lo tanto, debemos potencializar esa vida, esa relación con Él y vivir la fe. Ese es otro desafío. A Jesús hay que vivirlo, hay que practicarlo. En los orígenes, el cristianismo, los primeros movimientos cristianos, se los identificó por su estilo de vida. La gente no le preguntaba, oye, ¿tú de qué iglesia eres? Oye, ¿tú de qué denominación eres? No, nadie era cristiano porque decía, yo soy, aquí una marcha. No, la gente sabía que alguien era seguidor de Jesús por lo que hacía. Amén. Qué maravilloso, qué tiempo más bonito que el Señor nos regala. Amigos televidentes, Pastor, vamos a compartir unas imágenes en este momento, por favor. Con mucho gusto. Así que, producción, si nos ayuda, por favor, con las imágenes que tenemos en este momento. Bueno, no sabía que venían esas imágenes. Pero bueno, esa es una imagen del lanzamiento del libro en Guayaquil el año pasado, en la iglesia Alianza Galilea, el pastor Nello Pin, donde hicimos la presentación. Sí. Se hizo también en tu querida tierra, en Puerto Viejo también. Lamentablemente no tengo fotos de Puerto Viejo. Y bueno, ese es nada más y nada menos. ¿Sí conoce a ese hermano, Marisa? A ver. Voy a ver cómo está su cristianismo aquí. Si usted es cristiana, no puede negar que no conoce a ese hermano. Es el hermano Jesús Adrián Romero, uno de los cantantes cristianos, ¿no? Quien tuvo el gusto de posar una foto a través de los amigos de Colombia, ¿no? Él es el pastor Harold Segura, colombiano, está radicado en Costa Rica, ¿no? Y es uno de los teólogos latinoamericanos que ha apoyado mucho a los nuevos escritores. Y ahí estoy, esa foto, bueno, no se vayan a asustar nuestros queridos hermanos, ¿no? Si le sacamos esa máscara, tenemos a un hermano muy querido allá en la ciudad de Guayaquil, y creo yo también en Quito y en todo el Ecuador. Es el pastor Nello Pin. Estamos en una reunión de pastores y dentro de los pastores también se juegan bromas, ¿no? Así que está con esa máscara, ¿no?
Ay, esa foto, la verdad es que no sé qué hace ahí. Pero bueno, él es el autor de uno de los escritos, es el hermano Cristian Canelos. Cuidado, vaya en otra foto. Cristian Canelos, quien escribe un artículo sobre Jesús y la educación. Quiteño, acá radicado, ¿no? Ajá. Oiga, ¿y de dónde es acá? Ah, ya, bueno, ese es otro. Otra que no debe estar ahí. Esa es sorpresa. No, pero él es uno... Sí debe estar ahí, entonces, sí, ya. Sí, él es uno de los autores chileno, muy conocido acá en Ecuador, trabajó en Semisud, Gabriel Gil. Él escribe un artículo en el libro titulado Jesús y la pastoral humanizadora. Así que lo encuentran también a Gabriel. Ah, ella también, ella es Cristina Giraldo de Colombia y ella tiene un artículo en este libro con el que abre, ¿no? Es una especie de testimonio. Su artículo tiene un título un poco muy especial para picar la lectura, ¿no? Y se titula Yo la apóstata, yo la hereje, ¿no? Y habla de su experiencia en la iglesia. Así que con Cristina abren todos los artículos. Él es Juan José Barrera, de Argentina, director de Bíblica Virtual. Como tú ves, hay escritores de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Él escribe sobre Jesús y los avatares del poder. Jesús y el poder es un tema que hay que revisar y leer, ¿no? Oiga, ustedes tienen todo. Ella es Dailín. ¡Qué eficiencia de personal! Así veo. Ella es Dailín Rufín, cubana. Estuve el año pasado allá en Cuba. Ella escribe un artículo sobre Jesús y las personas de otras religiones, ¿no? Así que es profesora también de teología. Como ves, también es un libro donde las mujeres están presentes, no podía ser menos. Ah, y él debe ser un conocido aquí en Quito, ¿no? Conocido como Jimmy la Oveja Negra, ¿no? Jimmy Sarango escribe un artículo sobre Jesús, un Salvador sin espada. Él escribe un artículo sobre Jesús y el tema de la violencia. Jesús, un Salvador sin espada. Así que un cordial saludo a nuestro querido y viejo amigo Jimmy la Oveja Negra. Él es Tomás Castaño, de Colombia también. Tomás escribe un artículo sobre Jesús y la política. Mira tú, nada más y nada menos que ese tema que levanta tantas pasiones, tanta, ¿no? Tela que corta. Así es, pero él lo hace, ¿no? Ella es Erika Izquierdo, peruana, está en Estados Unidos, y ella escribió un artículo que puede ser de interés de nuestros televidentes. Mira, ¿qué se dice sobre Jesús y su soltería? Muy poco, ¿verdad? Es más, algunos ni recuerdan que Jesús era soltero. Algunos ni recuerdan que Jesús no tuvo hijos, ¿no? Más allá de los que engendró como discípulos. Pero no tuvo hijos, ¿no fue? Ahora vale la pregunta, ¿no? ¿Por qué en algunas iglesias para ser pastor, para hacer ministerios, requisito que tenga hijos, requisito que sea casado? Pues bueno, si trajéramos a Jesús, a este Jesús antes del cristianismo, no ocuparía ningún cargo de liderazgo, ¿no? Él es el pastor Darío López, peruano de la Iglesia de Dios. Nos vimos hace poco en Lima. Él escribe un tema interesante, de mucha controversia, pero muy bien trabajado. Jesús y la masculinidad, imagínate. Muy interesante. Un pastor también con larga experiencia, profesor de seminarios. Ella es Violeta Rocha, desde Nicaragua. Violeta escribe sobre Jesús y la violencia hacia las mujeres. Trabaja el texto de la viuda y el juez injusto y hace un acercamiento muy interesante sobre el tema de los feminicidios y la violencia que hoy se vive a nivel mundial sobre las mujeres. Oigan, ustedes tienen qué belleza. Él es Alexander Zambrano. Alexander Zambrano es un manaba de machete y de sombrero, le decimos. Alexander trabaja un tema muy apasionante que es Jesús y los niños. Él es un teólogo, un pastor que está desarrollando ese compromiso de la niñez. Ver a los niños como personas, no solamente como personitas a las que hay que meterlas en la escuela dominical, sino como seres humanos, como personas con todas sus facultades. Oiga, no me diga, ¡ay, caramba! Él es Wilfredo Wigan, argentino. Él trabaja un artículo sobre Jesús y la identidad, ¿no? Reflexiona mucho en ese tema y nos ayuda un poco a regresar a cuáles eran los elementos de identidad de Jesús. Carlos Miranda, nuestro querido
amigo pastor de la provincia de Los Ríos. Carlitos está allá en Guayaquil, trabaja en la iglesia Casa de Esperanza, y él escribe sobre Jesús y la relación con el mundo, Jesús y la santidad que vence al mundo. Mira, y él trabaja un poco este aspecto que comentamos al inicio, ¿no? Recuperar la santidad de Jesús, la pureza de Jesús para nuestros días. Rodrigo Rifo, argentino, chileno, casado con ecuatoriana, está radicado aquí en Quito. La combinación. Biblista, él trabaja el tema de Jesús y la liturgia. Como músico hace un acercamiento desde la Biblia y desde el abordaje litúrgico muy interesante. Hay que leer a Rodrigo. Juan Esteban Londoño, colombiano, teólogo, filósofo, está terminando su doctorado en Alemania, ahorita está por Suiza, y él escribe un artículo sobre Jesús y las parábolas. Porque tú sabías que la manera como enseñó Jesús fue a través de parábolas, el método de Jesús. La doctora Elsa Tamés, en unas conferencias que ella estuvo por acá en el 2017, aquí en la Iglesia de la República, nos dejó un artículo que habla sobre Jesús y la inclusión, y hace un acercamiento en los evangelios de cómo Jesús era una persona que incluía a los marginados de su época. Bueno, y como que terminamos, caramba, wow. Felicitaciones, ¿ah? Mira, o sea, uno mejor que otro. Casi. Buenísimo nuestro siervo, solo nos faltó Pablo Morales, ¿quién nos faltó? Ulises Oyarzún, y de ahí tienes Martín Ocaña, y de ahí todos, bueno, son todos. Muchísimos, pero bueno, en todo caso, pues, eso es lo interesante, siervos del Señor. Eso es lo interesante. Cada uno dejando este artículo claro que te hace pensar y meditar y profundizar y anhelar, conocer mucho más al Señor, cosa que tal vez hoy por hoy nosotros descuidamos. Mira, y es un acercamiento comunitario, o sea, son hermanos y hermanas que también reflexionan desde Jesús y desde esta preocupación de acercarnos más a Él, y desde Él que nuestra iglesia, que nuestro cristianismo hoy en día del siglo XXI se fortalezca, se identifique y asuma el llamado del Señor a través de Jesús. Bueno, pues mi pastor, yo también quiero saber del autor de este libro. Uy, el autor de este libro. De este libro. Bueno, un poquito más que este también es un libro, wow, Jesús antes del cristianismo, donde usted también puede tener el contexto y las generaciones contemporáneas y todo lo que usted puede encontrar aquí. Pastor, usted al inicio nos mencionaba un poquito que había esta necesidad, ¿no? Justamente de plasmarlo en este libro, Jesús antes del cristianismo, ¿no? Y yo quisiera un poquito que nos hable brevemente del libro, de lo que se inspiró, al momento de culminarlo, de decir, bueno, ¿qué me falta? Es que yo no sé, pues haber sido un panorama muy grande. Bueno, hay dos... Pastor, por favor, cuéntanos sus experiencias. Hay dos momentos claves en este libro. ¿Cómo nace la idea del libro? La idea del libro nace escuchando una conferencia de un pastor amigo, Alex Chiang. Él hablaba ahí para los jóvenes y llegó al punto donde decía, hablando de sus hijos, él decía, yo quiero que mis hijos sean cristianos, sean buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús. Y la pregunta era, ¿y qué pasa si uno de tus hijos no quiere seguir la fe evangélica? Entonces él decía, bueno, si no quiere seguir la fe evangélica, por lo menos que sea un buen cristiano. Entonces ahí me hizo clic algo. ¿Cristiano y evangélico es lo mismo? Y por ahí comenzó mi búsqueda. Nosotros guiamos a las personas para que sigan ¿a quién? ¿A Jesús o a la iglesia evangélica? Así que comenzaron por allí esas preguntas, ¿no? Y pensando también en un legado para las nuevas generaciones. ¿Qué buscamos en el fondo desde nuestra fe? ¿Buscamos llenar templos? ¿Buscamos levantar iglesias? ¿O buscamos que las personas conozcan a Jesús, que le sigan y que obviamente, si es el deseo de las personas que sigan a Jesús, congregarse, participar de una comunidad, muy bien, pero ¿puede alguien que no es parte de una comunidad ser cristiano? ¿A qué iglesia los mandaba Jesús en el primer siglo? Entonces, así nació, cristiano o evangélico, por eso se titula así el primer capítulo. Y el otro momento importante de este libro es cuando este libro
por A o B razón era parte de un proyecto que no pudo salir a flote, ¿no? Era un libro que básicamente se iba a quedar ahí cerrado por varios elementos, factores, ortodoxia, qué sé yo. Entonces hubo una instancia que dijo, no, este libro no tiene mucho que aportar. Bueno, y parecía que ya el libro no salía, ¿no? Así que presenté el libro a una casa editorial que le dio otra valoración y dijeron, no, este libro tiene que salir y tiene que llegar a las nuevas generaciones. Y sale el libro y mira de qué manera sale. El libro ha recorrido casi toda América Latina y el Caribe. Ha cruzado fronteras como no tienes idea. De manera que eso para mí es algo muy interesante. Quizás es mi primer libro que tiene tanto recorrido por nuestras tierras. Y si tiene recorridos porque ha tenido aceptación, y si ha tenido aceptaciones porque en alguna medida hemos respondido a alguna necesidad que tienen las nuevas generaciones. Necesidades de comenzar a revisar su propia práctica eclesiástica, necesidad de comenzar a pensar si realmente soy más evangélico o más cristiano. No debería haber contradicción, pero cuando lo evangélico, ¿y a qué defino por lo evangélico? A toda la cultura, a toda la formación eclesiástica de nuestra tradición que va desde el siglo XIX hasta acá, donde nacen las iglesias evangélicas, cuando esta tradición se distancia un poco de Jesús, pues bueno, Jesús comienza a opacarse y comienza a resaltar más lo evangélico. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿a qué me llama el Señor? ¿A ser un buen evangélico o a ser un buen cristiano? Yo diría que el Señor me llama a ser un buen cristiano, y como buen cristiano voy a tratar de ser un buen evangélico, ¿no? O cualquier otra religión dentro del cristianismo, un buen católico, un buen luterano, un buen evangélico, un buen pentecostal, ¿no? Entonces esas son un poquito las historias que están detrás, ¿no? Oye, muy interesante, yo estoy así muy inspirada, y la verdad quisiera hacer tantas preguntas, y hay tanto, no sé, en esta mañana, pastor, usted nos ha dejado a todos, y sé que nuestros televidentes hoy están muy atentos. ¿Por qué papá se ha hecho sentir en esta mañana? Bueno, mira, yo creo que cuando hablamos de Jesús es fuente inagotable. Y eso me encanta. Nadie tiene la última palabra sobre Jesús. En los evangelios Jesús hizo una pregunta que se sigue respondiendo. Le dijo a los discípulos, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es como que Jesús nos invita a siempre estar respondiendo. Y nunca se agota, ¿no? Entonces, para mí, hablar de Jesús, hablar de los evangelios es algo que podríamos pasarnos, mucho tiempo. Mucho tiempo. También me trajo ahorita lo que dijo la pregunta en los evangelios, que cuando el Señor les dice a sus discípulos, claro, ¿quién creen que soy yo? También se me viene en este momento cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Ajá, sí. Hoy el Señor le pregunta, Patricia, Mario, Sofía, Jorge, ¿me amas? Y ojo, Marixa, permíteme por favor comentar el contexto de esa pregunta. Jesús dice, hace esa pregunta a personas que le han fallado. De manera que si alguien nos está escuchando y está pasando momentos, se ha alejado del Señor o ha pasado alguna situación que piensa de que ya Dios no lo quiere, ya Dios se ha alejado de usted, pues así como le dijo a Pedro después que Pedro lo había negado, ¿me amas? Pues es una pregunta que nos conmueve, ¿no? Sí. Porque a pesar de nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados y nuestras negaciones, nuestro Dios a través de Jesús nos sigue dando oportunidades para afirmar nuestro amor. ¿Y cuál debe ser la respuesta? Pues claro que te amo, entonces sigamos al Señor y volvamos al Señor. Ay, me salió lo pastor y lo evangelista. Qué bonito, amigos televidentes, hablar del Señor, cómo Él nos puede enseñar cada día. El mejor maestro que podemos tener es Él, indiscutiblemente. Amigos televidentes, números de teléfonos ya van a salir en pantalla, por favor, para que usted esté pendiente, usted pueda anotar todos los detalles. Tenemos otro libro. Sí. Si de repente nuestro público, ya que al año y medio como que regreso a Quito, podemos compartir otro libro. Así que... Mire, qué lindo. Pastor, quería preguntarle a propósito del tema. Muchos de nuestros televidentes se han quedado y dicen, yo quisiera tener el libro. Me gustaría tenerlo, me gustaría compartirlo en mi iglesia, en mi ministerio, en mi familia. No necesariamente es que es para la iglesia enfocado, en
su familia, tener ese tiempo que uno siempre tiene con su familia, con sus hijos. Vamos leyendo, venga, vamos a compartir. Pastor, ¿dónde podemos encontrar los libros, aprender un poco más? Redes sociales también, Pastor, donde se puedan contactar con usted. De pronto a veces usted en esta mañana nos ha hablado muchísimo y yo me quedo otra vez con lo del principio, la pureza. Que el Señor trabaje en nuestros corazones. La pureza sale de uno mismo. Tal vez se quedan con muchas preguntas que no nos hicieron en este momento porque dice, ay, no sé, ¿será que le hago una lengua? No sé qué. Pero tal vez, Pastor, por interno, en redes sociales, no sé, claro que hacer sí. esas preguntas. ¿Cómo no? Primero tengo que decir dónde no van a encontrar el libro. Para empezar. No van a encontrar el libro en ninguna librería aquí en el país. Que quede claro, no está, ¿no? El libro se distribuye de manera directa, de manera personal, y pueden hacerlo yendo a mi página en Facebook como Ángel Manso o buscando la fanpage del libro Jesús antes del cristianismo. Aquí en Quito voy a estar el día de hoy y el día de mañana en el Seminario Bautista, así que entre hoy y mañana pueden escribirme. Tienen que aprovechar ahí. Y entrega y se evitan el costo de envío, ¿no? Ah, ya, pues entrega directa, mis queridos Entrega hermanos. directa. Pastor, tenemos una llamada telefónica que la vamos a recibir en este momento. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenos días. Un saludo especial Muy buenos para días. usted, Marisa, hermana querida, linda, preciosa de Muchas gracias. Cristo, y para el pastor Ángel. Muchas que Dios gracias. les bendiga mucho. Amén, amén. Y como el hermano. pastor dijo, sí, hay chance para otro librito, yo le agradecería al pastor. Parece que no se escucha, pero muy bien, querido hermano. Bueno, mi hermano, lo que pasa es que solamente teníamos un libro, solo teníamos un hito, mi hermana bella. Pero, ¿pastor? ¿Nosotros? ¿Sí? Sí. Sí tenemos, sí tenemos otro. Ay, mi hermana linda, pues sí hay otro. Ella Ay. escuchó bien. Muy bien, muy bien. Ya, ahí está entonces. Ya me está por acá. Pero no llamen ahorita, llamen después, porque ahorita no les va a contestar el pastor. Mi querida hermana, ¿le hacemos una pregunta facilita? Sí, Pastor, con por mucho favor. gusto. Ay, a ver, hermana. Le pongo un compromiso. Facilita. A ver. Facilita. Dígame cuál es... nómbreme alguno de los escritores que salieron ahí. No sé si estuvo conectada. A ver, ¿se recuerda algún nombre de algún hermano de los que escribe en nuestro libro? Creo que se la puse muy complicada. Ángel mismo. El pastor Ángel, ¿Qué dice? él mismo es el escritor. Bueno, usted mismo ya. Bueno, porque tengo un artículo, hermana. Yo también. Muy bien. Así estamos en esta mañana, con la bendición de Dios. Mi querida hermana preciosa, usted también se acaba de llevar este libro. Una Gracias. muy linda bendición, gracias a nuestro bello Dios y a nuestro pastor Ángel. Pues usted puede venir en el transcurso del día a retirar su libro. Muchas gracias. Gracias a usted, mi hermana. Que el Gracias. Señor le bendiga mucho. Igualmente, que Dios les colme Amén. bendiciones. Amén. Muchísimas gracias. Solamente hay que aclarar que ese libro, Teología apasionada por la vida, ¿no? Sí, es este. Ahí está. Mi querido pastor, el tiempo se nos ha terminado así. Yo entiendo, Como diría entiendo. yo, más rápido que inmediatamente. No te preocupes, yo comprendo. El tiempo es oro. Bueno, amigos televidentes, recuerden una vez más que los números de teléfono ya salieron en pantalla. Usted desea adquirir el libro, es de manera directa, personal, ingresando a la página de Facebook, de redes sociales de nuestro amado pastor Ángel Manso, o va a estar puede comunicarse también Sí, para saber, sí. pastor, dónde Voy a está ubicado. estar aquí en Quito hasta el día de mañana. Mañana estoy en el Seminario Bautista, queda frente a la Universidad Central, así que ahí me contactan y voy a estar dando un taller. A lo mejor se animan también a participar. Ahí está. Mi querido pastor, un último mensaje, por favor. Bueno, agradecer a Somavisión y también a toda nuestra audiencia y animarles a volver más a Jesús y a apoyar la literatura latinoamericana. Estos son escritores latinoamericanos que escribimos para servicio del pueblo del Señor. Amén. Bueno, pues amigos televidentes, quiero despedir a mi invitado, mi querido pastor. Ha sido un gusto muy grande El para gusto es mí mío. conocerlo, tenerlo, compartir estos temas tan bonitos. Le agradezco mucho, mi pastor amado. Sabe que esta es su casa, que le vaya muy bien, que el Señor lo guarde, lo cuide y que
papá siempre llene ese corazón de mucho amor y sobre todo sabiduría para impactar a los demás. Muchas gracias, Marisa, un placer. Que el Señor le bendiga. Amigos televidentes, despido a mi invitado en este momento y me voy a una muy pequeña pausa, pero ya regresamos con nuestro tiempo en la revista Familiar Asoma. Así que ya volvemos.